Compartimos. Bien, vamos a poner continuar. Buenas tardes, profe. Vamos a ver qué suerte tenemos hoy. Ya pedí cambio de internet, así que capaz que sufrimos la última clase. Ya debería mejorar si Dios quiere. Bien. A ver. Nosotros tenemos que ver, dejo esto para compartir, tenemos que ver esto hoy, así que es la continuidad. Siempre consulto si hay alguna duda de los temas pasados, si hay alguna duda, vamos a poner en silencio esto. Cualquier tema en general, si no avanzamos, me pueden preguntar sobre cualquier situación o cualquier consulta. No sé si vienen leyendo o no vienen leyendo, pero bueno. Vamos a ver esto. ¿Sí? Vamos a compartir, ya compartimos. Perfecto. Vamos a poner. Yo no sé si les comenté, ustedes ahora me avisan. Cada vez que usan un Power, particularmente lo que yo cargo, el modo correcto de verlo, o para que sea de la misma forma que lo vemos en clases, es con esto, ¿no? Que se llama modo presentación. No sé si logran ver acá abajo. Sí, perfecto, doctor. La copita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la copita permite que las cosas vayan apareciendo de la forma que yo quiero que vayan apareciendo. Lo que pasa es que cuando no está en copita, aparece todo lo que uno hizo en el Power. La copita lo que hace es ir permitiendo que con cada flecha que uno aprieta, va apareciendo lo que uno quiere que aparezca. Por eso, a veces, para el que no sabe, lo aprende, y el que sabe, bueno, no está de más. Pero también he visto que lo usan o preguntan o que lo trabajan así, o los leen así, y entonces es más confuso. Aparece todo junto, con flechas cruzadas, con cosas medio raras a veces, y es mejor si lo estudiamos con la copita. Bien, dicho esto, para cuando lo vean, vamos a apretar la copita. Y vamos a sacar el video. A ver si puedo salir del video. Bien. Bueno, a esta ya la tienen vista. ¿Por qué? Porque justamente cuando comenzamos las clases y empezamos la segunda parte de la materia, esto era donde nosotros nos íbamos a mover. Básicamente la segunda parte de la materia es esto, más la parte de nulidades. Y hoy, dentro de este esquema de acto jurídico, nosotros tenemos que hablar acá. La vez pasada tuvimos un adelanto de lo que era la forma. En la última diapositiva les dije, bueno, simplemente lo nombramos, lo comentamos, ¿por qué? Porque va a haber clases en particular, tanto de instrumentos públicos como de instrumentos privados. Ustedes, me parece, o deberían haber tenido clases de instrumento público, por lo que toda la idea de instrumento, documento, alguna idea ya tienen que tener. A nosotros nos toca ver ahora instrumentos privados, ¿sí? Los documentos privados. Instrumentos públicos, instrumentos privados. Bien, la vez pasada lo veíamos con el ejemplo de una compraventa. Por eso que sigue estando acá el dibujito. Bien. En esta clasificación, que esto es lo que nosotros vimos en la última clase, vimos y dijimos que teníamos instrumentos públicos y privados. Los instrumentos públicos y privados aparecen de forma, o pueden aparecer de forma escrita, pero dice, acá también tenemos, que comienzan a aparecer las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso que cuando el Código Civil regla todo lo que es instrumentos públicos y instrumentos privados, lo que hace es siempre hacer una aclaración, suma
suma la tecnología y nos dice que ahora todo lo que tiene que ver con instrumentos pueden aparecer o pueden hacerse constar en cualquier soporte, ¿sí? Siempre que su contenido sea representado por texto inteligible y aunque su lectura exija medios técnicos. Hoy nos pasa en todos lados. Yo la vez pasada, no hace mucho, ya no me dan carta. A mí fui a tomar un café y no me dieron carta, está el código QR ahí, pasar el celular, más vale que tu celular tenga algún tipo de lector para el QR y ahí te aparece la carta, si no, fui a otro lugar tradicional de Mar del Plata y también QR, ¿sí? Entonces, un QR puede ser usado para cualquiera, porque si claramente yo puedo hacer una lista de precios, puedo hacer un menú, una carta, tranquilamente puedo hacer una escritura, tranquilamente puedo hacer un contrato, tranquilamente puedo hacer un libro, puedo hacer cualquier cosa que después se abra si yo necesito algún medio técnico. Por eso dice acá que aunque su lectura exija medios técnicos. Bien, pasa con los códigos de barra y pasa con muchos formatos tecnológicos que necesitan claramente de que un programa técnico lo lea, lo reproduzca y nos diga qué está diciendo ahí. Entonces, la expresión escrita puede ser tanto para instrumentos públicos y privados, y hoy, con el tiempo, sumamos todo lo que son los soportes que, si vamos a la clasificación más sencilla, podemos decir que los soportes pueden ser informáticos, como los que acabamos de nombrar, pueden ser visuales, ¿sí? Como todo lo que sea que uno pueda ver, y todo lo que son los auditivos, lo que uno pueda escuchar, grabaciones, mensajes de voz, en su momento grabaciones en cassette, en CD o en disco o en lo que esté, que yo lo pueda oír. También es un soporte. Y después están los soportes materiales. El soporte material más común que tenemos es el papel, ¿sí? El papel. Lo que no quita que pueda ser otra cosa, como en su momento fue el papiro, como más adelante habrá sido, digamos, los escribas o lo que usaban los reyes, hasta que apareció el papel. El papel es el soporte material más conocido. También tenemos informáticos, visuales y auditivos. Los instrumentos particulares, recuerden que es la clase nuestra, pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Primer párrafo. Bien. Importante saber esto. Saber que los instrumentos privados se califican, se clasifican, se diferencian en instrumentos privados que están firmados e instrumentos privados que no están firmados. Bien. Para que les quede claro esta primera idea, después vamos a avanzar. Acá, para que ustedes digan, bueno, ¿de qué estamos hablando? Un instrumento particular firmado es todo lo que yo firmo, está claro. Por ejemplo, un contrato de alquiler está firmado. Por ejemplo, hago una declaración testimonial en algún lugar. Ahí estoy volviendo. ¿Me escuchan ahora? Porque como tiraba un error, frené. Bien. Decía que todo lo que uno firme, una declaración, uno sale de testigo en algún lugar y dice, bueno, ¿usted qué vio? Vi tal cosa, yo estaba parado así, bien. ¿Usted da fe de que estas dos personas son mayores de edad y se pueden casar? Sí, yo doy fe, firme acá. Bueno, todos esos son instrumentos privados firmados, ¿bien? No necesita hablarse de un contrato, claramente yo tengo un contrato de alquiler firmado por la parte, es un instrumento particular firmado. Pero también existen los instrumentos privados no firmados. Y cuando decimos no firmados, tenemos que ir inmediatamente, volver a pensar en estas dos palabritas en rojo que a mí me dicen en cualquier soporte. ¿Por qué? Por ejemplo, los mails. Por ejemplo, los WhatsApp. ¿Sí? Por ejemplo, todos los mensajes de texto que uno manda.
son expresión escrita, son, digamos, esto es un soporte técnico que a mí me permite enviar algo, y ese algo claramente no va a estar firmado. Ya vamos a ver que existen muchos medios para firmar lo que uno manda por mail, pero esto más adelante. La primera cuestión que debemos saber es el primer párrafo del artículo 287, en donde me dice que los instrumentos privados pueden ser firmados o no firmados. Entonces le pregunto, usted bien, y dígame un ejemplo, ¿cuál es un instrumento privado o no firmado? Usted me puede decir un mail. Muy bien. Un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto. Ese es un instrumento privado o no firmado. Perfecto. Bien. Y acá, para no confundir, porque siempre se habla de instrumento, pero después aparecen los documentos, debemos decir que existe una relación de género-especie entre instrumento y documento. Bien, el instrumento es bien amplio, incluye todo lo que yo puedo llegar a tener para probar algo. Entonces el instrumento no necesariamente tiene que ser un documento. El documento está más entendido como papel, está más entendido como soporte en papel, está más entendido como documental, que la documental también puede ser amplia, ¿sí? Pero hay una relación de género-especie. Cuando vean en los libros se van a dar cuenta. Bien, entonces, esto es el esqueleto. Clasificación. Instrumentos públicos, puede ser en cualquier soporte. Los instrumentos se dividen en firmados y no firmados. El instrumento privado. Esta tercera, no sé, aquellos que están tomando notas, esta tercera diapositiva es el esqueleto, es lo que ustedes primero deben saber. ¿Sí? Una vez que vemos allá, esta la tienen que memorizar para que les sirva para estudiar. ¿Bien? Lo primero que me va a decir el instrumento público es que no requiere de un oficial público. Ustedes vieron instrumentos públicos, saben la intervención que necesita un oficial público y los efectos que esa intervención tiene. Primera diferencia, no necesita de un oficial público. Segundo requisito, segunda cuestión, rige mucho más todo lo que es la libertad de formas, ¿no? Como cuando vimos en aquel momento el 1015 del Código Civil que me habla de las formas, ahí decimos, me habla de la libertad de formas. Muy diferente a los instrumentos públicos. La tercera cuestión a tener bien diferenciada es la siguiente. Es que en este caso, en el instrumento privado, firmado o no firmado, digamos, hay muchas más posibilidades de usar soportes. Papel, plásticos, informáticos, visuales, auditivo, porque cuando nos dice el 286 que puede constar en cualquier soporte, nos está diciendo, bueno, nos está dando toda esta amplitud, cosa que no es tan amplio para el instrumento público. Y por sobre todas las cuestiones, la última y la que también, o la que realmente termina marcando la diferencia en lo que es la práctica del derecho, es no hace fe ni tampoco da fe de sí mismo frente a terceros. O sea, que yo con un instrumento particular, privado, entre partes, no doy fe de nada frente a terceros, porque es un instrumento entre partes. Un instrumento entre partes es entre dos personas que prestan voluntad, pero no quiere decir que por eso sea real, porque ahí nadie está dando fe de la realidad de los hechos. Por eso mismo, porque si no sería facilísimo estafar. Entonces, cuando a mí me llega una deuda, yo digo, uy, no, pero no, ¿cómo me van a embargar el auto? Si yo lo vendí hace 3 años. Me junto con vos acá, hacemos un boleto de compra-venta, ponemos fecha hace 3 años atrás y decimos, ¿vio que ya lo vendí? Hago una donación,
hago un regalo, hago lo que se imagina yo puedo hacer. Bueno, para no perder costumbre nos fuimos, pero acá me deja compartir pantalla. Les comentaba, les decía que imaginen qué fácil que sería si yo con una parte me junto para decir no tengo más este bien, o hicimos esto, o no, lo que pasa es que la casa la tengo alquilada y hago un contrato de alquiler hace 3 años atrás. No, lo que pasa es que yo este bien ya no lo tengo. No, pero en realidad no pasó porque yo en ese momento estaba de viaje. O no es así que estaba de viaje. A un amigo le digo, che, ¿me haces un papel que dice que yo te estaba alquilando esos días? Entonces, por eso que tiene una fragilidad y por eso que tiene una pobreza probatoria el instrumento privado, que claramente no podría dar fe por sí mismo, ni mucho menos podría dar fe frente a terceros, que por ahí está tratando de reclamar algo, y uno le aparece con una cosa firmada entre dos personas, que entre ellos, ya les digo, se pueden sentar a tomar unos mates, acordar algo y perjudicar a otro. Por eso mismo, que no da fe de sí mismo, ni tampoco frente a terceros. Ahora bien, sí tiene efecto entre las partes, que ya podemos ver. Bien, entonces, estos son fácil, digamos, al momento de comparar, son 4 diferencias sustanciales que ya me ayudan a estudiar o a entender para dónde estamos yendo. Bien, ¿cuáles son los requisitos de validez de un instrumento privado? Porque ustedes ya vieron cuáles son los requisitos de validez de un instrumento público. Entonces, el instrumento privado, esta idea de que yo me siento con ustedes a arreglar algo, esta idea que la vez pasada les preguntaba con respecto a si podemos hacer un contrato de compraventa tomando un café con el papel que tengo a mano, o si puedo hacer un pagaré, o si puedo hacer... Bueno, estamos yendo para ese lado. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que muchas cosas podíamos hacer con una hoja que teníamos a mano y podíamos hacer hasta con la servilleta que estaba ahí como un pagaré. Entonces, al hacer entre partes y tomando en consideración que el artículo 957, cuando habla de contratos, me dice que son 2 partes que se acuerdan voluntad de hacer algo, lo pueden hacer. Después veremos la forma, pero en principio tiene la forma establecida 1015. ¿Bien? Sí. No sé si alguien quiere preguntar o se le prendió el micrófono. Bueno, seguimos en todo caso, me pregunta. Primer requisito. Por eso que vamos a ir aclarando. Imaginen lo siguiente. ¿Qué es lo que suele pasar? Ojo, porque hoy trabajamos mucho así. Yo le mando un contrato de alquiler a un inquilino, como efectivamente le mandé la vez pasada. ¿Qué pasa cuando yo mando el contrato de alquiler? Lo estoy mandando por un soporte. Este soporte va a ser el tecnológico, va a ser un documento adjunto, un mail. Entonces la persona lo abre y me dice, bueno, perfecto, me parece todo bonito. Me contesta el mail. Bueno, pero de acuerdo a este artículo, una de las cosas que necesitamos es que el instrumento esté firmado. ¿Bien? Por lo cual, en el caso del instrumento privado, vamos a ver que es un requisito indispensable. Y tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica que haya que firmar. Como comprobante, ¿no? Y como la firma, y ahora cuando avancemos, hay una pregunta ahí con algún truco, entonces ahora vamos a responder enseguida la pregunta que estás haciendo, pero lo que podemos decir acá es que la declaración de voluntad que nosotros vimos que en algún momento me decía que tiene que estar, digamos, expresada de alguna forma, y ahí es cuando vimos forma,
Y cuando vimos forma me dice, para determinadas circunstancias hay una forma determinada. El contrato de alquiler me pide la firma y me pide que sea por escrito. Bueno, por escrito ya está, porque a ver, está escrito. ¿Sí? Lo que me está faltando es esta parte. ¿Por qué me está faltando esta parte? Porque yo tengo que prestar el consentimiento. Y la forma de prestar el consentimiento en este contrato en particular es firmándolo. Pero tenemos que avanzar un poco más, porque para prestar el consentimiento a los instrumentos privados, no necesariamente tenemos que hablar de firma. ¿Por qué no tenemos que hablar de firma? Porque después, cuando veamos contratos, y veamos contratos electrónicos, y veamos contratos a distancia, lo cierto es que ahora yo contraté internet por celular, por teléfono. Entonces no firmé nada. Y sin embargo está el contrato hecho. Y sin embargo ya me van a debitar. Y sin embargo las boletas van a seguir viniendo. Entonces, esto de la firma de los instrumentos privados, lo primero que tenemos que ver es si ese acto jurídico en particular me pide una forma expresa para realizarlo. Si me pide que sea escrita, ahí sí en ese caso vamos a necesitar firma. Ahora sí, me dice que puede ser, por ejemplo, como los contratos de compraventa, como los contratos de servicio, que me habilitan la posibilidad, o los contratos a distancia, que se llama, que son por todos los medios electrónicos, dice el Código Civil, ahí vamos a ver que la prestación del consentimiento es más amplia. Pero, en principio, tomando en cuenta esta idea sencilla de papel a la vieja usanza, un contrato de alquiler, si voy a pedir un préstamo a un banco, voy a pedir un préstamo a una prestadora, lo más probable es que ahí sí deba firmar. Y algunos me dirán, no, si vos sacás préstamo por home banking, y también es verdad. ¿Sí? También es verdad. También es verdad. En principio, la firma, lo podemos decir dentro de los instrumentos privados, es como un requisito que está ahí. Está, pero yo creo que hoy apuntamos más a la idea de prestar el consentimiento. Consentimiento es una palabra más específica que voluntad. La veremos consentimiento en su momento, pero hoy está todo más dado como a la prestación del consentimiento, no tanto a la firma. Entonces, demostrar la prestación del consentimiento en los instrumentos privados es mucho más amplio. Le acabo de nombrar que yo contraté por celular y es perfectamente válido. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, estamos en civil, debemos saberlo y debemos saber que el requisito de instrumento privado es una firma. Ahora bien, que ahora la realidad, el mercado y las formas de trabajar en estos momentos sea mucho más amplio, también es cierto. Pero nosotros decimos que los instrumentos privados en particular, demostrar, por ejemplo, un alquiler, voy a necesitar que esté firmado. Porque por más que me haya contestado del otro lado, bueno, me parece perfecto el precio que usted me dice, y me parece perfecto por el plazo, todo bonito, no va a alcanzar. Voy a tener que imprimirlo y voy a tener que firmarlo, tanto la parte como yo. Esto es una cosa que no termino de compartir bien, ni tampoco no termino de entender. ¿Por qué desaparece el requisito de doble ejemplar? A ver, el requisito de doble ejemplar era una cosa que durante muchísimos años, para que uno tenga prueba sobre lo que acababa de realizar, te quedaba un ejemplar. Como con el tiempo, y trato de explicarlo de la forma que yo lo termino entendiendo, con el tiempo aparece defensa del consumidor, ley que vamos a ver en específico en su momento, no acá. Defensa del consumidor es muy protectora de todo lo que son las relaciones de consumo. Defensa del consumidor también tiene previsto
que ante la queja de un consumidor o ante el reclamo de un consumidor, dice que el consumidor, y esto no pasa en el derecho, se llama inversión de carga de la prueba, dice que al consumidor le alcanza con denunciar. Les repito, no pasa en los demás ámbitos del derecho. En los demás ámbitos del derecho rige el principio del derecho que se dice el que acusa prueba. ¿Bien? Ni hablar en el derecho penal, ni hablar en el derecho de daño, ni hablar en el derecho laboral, derecho administrativo. El que acusa prueba, principio del derecho. Bueno, defensa del consumo no lo toma así. Defensa del consumo toma la denuncia. A mí me están dando mal internet, me cobran 20 megas y me pasan 2. ¿Bien? Listo, me toman la denuncia. ¿Qué significa inversión de carga de la prueba? Significa que va a tener que demostrar el prestador de servicio que yo estoy mintiendo. Por eso que la carga es de ellos. Y tomando en consideración que mucho del doble ejemplar estaba previsto para situaciones complejas como la que nombramos, enseguida, ante una situación de conflicto, el ejemplar aparece, porque el que tiene que probar que esto existe, en este caso es quien es reclamado. Por eso que tal vez, y tal vez por la posibilidad de que después se enviara una copia por internet y demás, haya desaparecido este requisito. A mí me gusta la idea de que esté, pero como también es cierto que algunos decían, y acá el problema, que algunos decían, no, pero a mí no me dio ninguna copia. Y como requisito en su momento era el doble ejemplar, y si vos no dabas una copia como requisito esencial, podía dar lugar a alguna nulidad, muchos también agarraban esa vivada. Tratar de agarrarse de que no habían recibido ninguna copia de ese acto jurídico, entonces ellos firmaron y no les quedó claro y nunca pudieron revisar y nunca pudieron asesorarse, que en muchos casos era verdad y en muchos otros no. ¿Sí? Como se vio esta beta de que diciendo no me dieron doble ejemplar, acto jurídico que nulo porque no está cumpliendo el requisito, también desaparece por eso. Entonces, con un solo ejemplar, hoy alcanza. ¿Bien? Alcanza. Lo pongo en negrito porque desapareció y muchas personas todavía van a decir que a mí no me dio ninguna copia. Bueno, la copia uno la puede pedir y en muchas relaciones de consumo es obligatoria. Pero lo que no significa que sea un requisito de validez del acto jurídico. ¿Sí? El acto jurídico es plenamente eficaz y tiene validez, aunque solamente hayamos firmado una copia o un solo instrumento. ¿Sí? Bien. Y acá hablamos de recién, y les decía que en algunas situaciones, como los contratos bancarios, tenemos el derecho de pedirlo y nos los tienen que dar porque tienen la obligación de dar. Uy, no se pongan contentos, ¿no? No era el final. Bien. Ahora, yendo a la pregunta que dejamos ahí en el tintero del compañero, hablamos siempre de voluntad en estos casos, ¿no? Entonces, la firma prueba la autoría de qué? Prueba la autoría de la declaración de voluntad. Y miren que está resaltado. Y si ustedes ya son un poco inteligentes, comenzarán a preguntarse muchas veces, o tendrán que preguntarse, ¿por qué cuando copio un artículo y muchas partes la resalto, ustedes su inteligencia deberá decirles que por algo es, ¿no? Entonces, esa palabra que me dice ahí, prueba la autoría de la declaración de voluntad, expresada en el texto al cual corresponde. En un contrato de alquiler será que estoy conforme con eso que acordamos. Después me dice que la firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. No hay una obligación acá de firmar con el nombre, ni tampoco existe la obligación de aclarar que muchas veces, y acá también me han preguntado,
si hace falta aclarar o no aclarar firma, si hace falta poner o poner nombre. Hemos respondido que no, pero que es mucho más efectivo al momento de, si se judicializa el hecho, mucho más elementos que yo tengo por si un perito debe decir si esa firma es no de la persona, es o no es de la persona. Y acá dice, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que ya veremos qué es, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Indubitablemente la autoría e integridad del documento. ¿Qué significa indubitablemente? Bueno, que no deje lugar a dudas. Entonces, firma. ¿Qué es la firma? Es la declaración de voluntad del acto jurídico. Estoy prestando el consentimiento de eso que acabamos de hacer. Segundo, puedo firmar con el nombre si quiero, o también puedo firmar con signos. No hace falta que yo firme de una manera en particular. Tercero, este requisito de la firma queda satisfecho si yo utilizo una firma digital. Que ya veremos ahora en qué consiste. Bien, acá les dejo el concepto de lo que es una firma. ¿Para qué? ¿Qué es una firma? Bueno, es el modo habitual que tiene una persona de escribir su nombre. ¿Para qué? ¿Para ver cómo se llama? No. La forma habitual que tiene una persona para manifestar su voluntad. Tiene varias características que les dejo como estudio. ¿Sí? Van a ver que tienen varios caracteres. Para no hacerlo largo acá. ¿Qué es la firma digital? De nuevo, ¿a dónde vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver esta partecita que está acá remarcada, de nuevo declaración de voluntad. Y la segunda parte del artículo 288 me dice que el requisito de la firma queda satisfecho si se hace una firma digital que asegure la autoría e integridad del instrumento. Prácticamente, el de la derecha es el que uso yo, y el de la derecha, es un poquito más antiguo, algunos modernos, son todos los nuevos tokens que se llaman. ¿Sí? Estos tokens son con lo que hoy trabajamos los abogados a distancia. ¿Sí? ¿Qué significa este token? Este es un sistema encriptado, es un sistema que está hecho para la utilización de la firma digital. Yo enchufo el token y ahí me puedo meter a la página de la Suprema Corte. En la página de la Suprema Corte puedo elegir el juzgado al que yo quiero escribirle, al juzgado al que yo quiero mandarle algo, y a diferencia de la mesa de entradas tradicional, donde yo me presentaba con un escrito, me ponía en un sello, acá, cuando aparece la firma digital, y gracias a Dios que la firma digital se anticipó 5, 6, 7 años a la pandemia, porque si no hubiéramos tenido todavía parada la justicia. Gracias a Dios que se anticipó. Una vez que yo termino, primero que me pide doble clave, ¿sí? Pero una vez que yo termino de hacer el escrito, abajo, debería haber sacado una captura de pantalla, bueno, no lo saqué. Abajo me dice, ¿firmar o no firmar? Y vos ponés firmar. Clicleando ahí. Una firma tuya, un reconocimiento de voluntad sobre una firma que vos ya dejaste cuando contrataste el servicio de token. Porque cuando contrataste el servicio de token, una de las cosas a las que vos te comprometés es al cuidado del mismo, al cuidado de las claves, y que además todo lo que se cliclee en la parte que dice firmar es porque te corresponde a vos. ¿Bien? Entonces ahí abajo, una vez que uno, señor juez, vengo por medio del presidente a acompañar a la presente partida de nacimiento, adjunto, lo adjunto como cualquier documento, y abajo aprieto firmar. ¿Bien? Eso es firma digital. Se va a tener por presentado mi nombre. Muchos sistemas bancarios trabajan así, muchos sistemas nuevos y novedosos trabajan así.
Ni hablemos de todas las cuestiones que yo puedo hacer también hoy con la tecnología. Pero la firma digital, básicamente, nosotros es la que utilizamos hoy en nuestra profesión. Aparece en el programa esta idea de la firma digital. Dice ley, firma digital, ley. La ley es esta. No vamos a ponernos a ver todo lo que dice la ley. Alcanza con esto que yo les pongo acá. ¿Qué me dice esta ley en su artículo 2? Primero lo que recién les comentaba. Dice que está bajo su absoluto control, me pide ahí una parte. Y después me dice que es un procedimiento matemático, claramente trae algoritmos, que requiere información exclusivo del conocimiento del firmante. Por eso la doble clave. Esto hace que identifique al firmante y también puede detectar cualquier alteración del documento posterior a su firma. Los procedimientos y verificación van a ser, porque a veces también se demoran las cosas por eso y está bueno, ¿por qué? Porque te piden que sean con estándares tecnológicos internacionales de seguridad y de vigencia. ¿Sí? Vos tenés que estar aprobado para poder entregar estos tokens. No saben el laburo que tiene que hacer la justicia para llegar a entregar estos que parecen unos pendrive. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con los estándares tecnológicos internacionales vigentes, ya sea para la firma digital y para la seguridad de los mismos. Pues claramente, digamos, está claro. Ahora bien, una pregunta que puede aparecer acá, si estamos preguntando, sería esta. ¿Y yo puedo utilizar la firma digital para todo ahí dentro de lo que es la justicia? Y no, disposiciones por causa de muerte, no. Actos jurídicos del derecho de familia, no. Usted, actos personalísimos en general, tampoco. Eso van a necesitar la firma tradicional. ¿Sí? La firma tradicional. Ahora bien, acá no voy a leer todo, sí les voy a decir que hay una diferencia entre lo que es la firma electrónica y digital. Está acá, esto es un resumen de varias cuestiones que hay dando vuelta, pero hay una diferencia. La firma electrónica tiene como un grado de seguridad inferior. La firma digital tiene efectos legales. Y esto es lo importante, que la firma digital tiene efectos legales a la firma manuscrita. Por lo tanto, prueba la autoría, la integridad del instrumento y a la vez la manifestación de la voluntad. En cambio, la firma electrónica carece de toda esta eficacia probatoria y puede ser tranquilamente desconocida por la otra parte. Hay una relación de género-especie, la firma digital mucho más concebida en las cuestiones legales y tiene mucho más efecto. Bien, no me voy a detener mucho más sobre esto. Bien, la pregunta que les hago acá, a ver si me contestan. Y les dejo ahí que piensen. Les dejo ahí que piensen 2 segundos y me contesten. ¿Esa firma es válida o no válida? ¿Puede suplantar a la hológrafa, significa la hecha a mano? ¿Y puede suplantar a la electrónica? Sí, es válida. Sí, en el caso de no sepa firmar. En determinadas ocasiones sí es válida. O que no pueda o no sepa. En determinadas ocasiones válida, me dice el compañero, la compañera dice que... ¿Qué dijo la compañera? En determinadas ocasiones ¿Cómo? sí es válida. Sí, es válida. Una persona estar enferma, se acude, o al no poderse mover la persona, entonces se acude a eso, al menos siempre se hizo de esa manera. ¿Pero qué hacemos? Pero abajo, ¿qué dice? Abajo del 313. Ah, no leí. Sí. Lo leemos y seguimos pensando. ¿Alcanza con poner el dedo?
No, profe, tiene que estar, como es, Sí, de suscrito repente. por dos testigos. Por 2 testigos. Pero ¿a quién le cabe duda de que soy yo? Y porque esa firma es única. Son la ¿Y huella, para es qué, una y huella para qué me digital. piden testigos? Mm, Si hay realmente un consentimiento de la persona que está haciendo que Escucho. sería que si realmente hay un consentimiento realmente de la persona que está haciendo su impresión digital. ¿Y por qué dice si hay un consentimiento? Tiene que haber alguien que pruebe la huella digital, que está al momento, porque si no puede venir cualquier persona a, a dar la huella digital. Ay, no le escuché, Fernando, al último. Fernando. ¿Puede venir cualquier persona? Tiene que estar presente alguien al momento de prestar la autoría por huella digital para corroborar que la persona es con la que se está adquiriendo un acto jurídico. Porque dice, si alguno firmante de instrumento no sabe o no puede firmar, se puede dejar constancia de... Entonces, ¿qué decimos? Que no es válida. Si yo, en ese contrato de alquiler, en vez de firmar, porque justamente tengo quebrado el brazo o porque no puedo hacerlo, apoyo la huella digital. no, no es válida entonces. Entonces no es válida. ¿Bien? Porque hay muchas veces genera un montón de dudas esto, cuando se pregunta. Sí, si vos lees el artículo, parece como que sí es válido igual, porque dice, puede dejarse impresión digital. Puede dejarse, pero por eso pongo rojo en la última parte. ¿Sí? La última parte me está diciendo, pero con testigos. ¿Sí? Pero con testigos. No, pero La dice, pregunta... ¿Cómo? dice, o mediante la presencia de 2 testigos. Puede dejarse constancia de la impresión digital, ¿sí? Puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia. Bien, se puede dejar, ¿por qué dice? Se puede dejar constancia de la impresión digital. Bien, pero esto es un requisito que va entero. A ver si le corto. ¿Por qué? Porque miren esto, a ver. ¿Se va para atrás? No. Acá, vamos acá. Si yo dejo simplemente, digo porque lo no significa una u otra cosa, no significa que va a tener validez si yo apoyo el dedo en un instrumento. ¿Por qué les digo? Porque justamente lo que estoy diciendo acá. Estamos hablando, y lo dijo la compañera bien, estamos hablando de que cuando hablamos de firma, lo que nosotros necesitamos es prestar el consentimiento. Nosotros cuando firmamos estamos prestando el consentimiento. Y para prestar el consentimiento, ustedes ya vieron lo que son los elementos de la voluntad, necesitamos discernimiento, intención y libertad. Ahora bien, puede pasar que alguno de esos elementos de la voluntad no esté presente. Si yo estoy desmayado y alguno pone, le pagaría a Miguel Juárez 100.000 pesos y me apoya el dedo con tinta, nadie va a dudar de que ese es mi dedo. Lo que sí tenemos serias dudas de que haya ahí una prestación de consentimiento. Lo mismo para cualquier instrumento que ustedes imaginen. Una persona que le estoy apuntando con un revólver, una persona que está desmayada, que está en estado de coma. Entonces, antes de que pase algo, por ahí se nos muere el abuelo, eso, vamos, llevamos todos los documentos y le apoyamos el dedo al abuelo en todos los instrumentos. Entonces digo, no es que vale por el O,
tenemos que poner y tenemos que poner los testigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queda duda de la autoría. Lo que sí nos puede generar un montón de dudas es sobre la voluntad. Y cuando hablamos de firma, estamos hablando de voluntad, no de autoría. ¿Bien? Estamos hablando de voluntad, de consentimiento. Y el consentimiento, por una huella, no queda claro. No queda claro. Bien, por eso, que acá se los dejo para que lo tengan, lo sepan diferenciar y sepan por qué la firma en este estilo no va a quedar duda de la autoría. Entonces se va a dejar la impresión digital y a la vez le podemos sumar testigos. Acá aparece lo mismo, que también se llama firma ruego. Bien. Reconocimiento de la firma. Reconocimiento de la firma. Ahí, espérenme un segundito. Estaba vibrando el celo. Bien, reconocimiento de la firma. Volvemos a la primera parte. Decimos, si yo reconozco la firma, estoy reconociendo todo el instrumento privado. El instrumento privado reconocido, luego no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido. Porque nosotros ya vimos en la primera parte algunos principios generales del derecho, sería la teoría de los actos propios. ¿Sí? Yo no puedo ir en contra de algo que realicé anteriormente. Ahora, la última parte dice, el documento asignado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito. ¿Qué significa como principio de prueba por escrito? Significa que hay algo ahí escrito que nosotros lo podemos presentar como prueba, pero que tranquilamente puede ser impugnado en todo el contenido. Cosa que no pasa con la firma, porque la firma me dice que si yo reconozco o si se comprueba, o yo digo, sí, esa es mi firma, entonces significa que reconozco todo el documento. Pero acá dice que por más que sea, porque no vamos a dudar que el dedo es de una persona y para eso la huella es única, pero el contenido se puede impugnar. Se puede impugnar por todas las cuestiones que venimos viendo. Se puede impugnar porque no sé en qué situación o cómo, o con la fuerza me hicieron apoyar el dedo ahí. Entonces, si eso tiene este contenido, tiene algún tipo de relación con una manera en que la persona ya se venía manejando porque tiene algún inconveniente, entonces solía firmar con el dedo más testigos, pero en ese momento simplemente con el dedo, decir, bueno, podemos verificar. Ahora, si de la nada aparece una donación no porque es por instrumento público, aparece un boleto de compra-venta con el dedo de Miguel Juárez ahí apoyadito, dice, ¿por qué esta persona que sabe, que puede firmar, va a apoyar el dedo? ¿Bien? Entonces dice, lo vamos a tomar, no vamos a decir que es nulo de una, pero vamos a ver después, porque el contenido puede ser tranquilamente impugnado. Si no tiene relación en cuanto a cómo la persona se venía manejando, tranquilamente puede ser impugnado y no va a tener validez. ¿Sí? No va a tener validez si no tiene relación con actos anteriores de la persona. Porque ¿por qué va a aparecer un documento mío de la nada firmado con una huella? ¿Bien? La idea es que estamos hablando de voluntad y consentimiento. ¿Eso pasa mucho, profe? Que ¿Cómo? de repente aparece. ¿Eso pasa mucho que de repente aparecen instrumentos privados firmados con huella digital y antes el autor no hacía de esa manera? Sí, en su momento, porque está permitido, no aparece tanto, pero tenemos esta situación. Ustedes, cuando veamos instrumentos, nosotros nos toca, le va a tocar el derecho de familia, van a ver
el testamento hológrafo. ¿Sí? El testamento hológrafo es ese testamento hecho a mano. Un testamento donde se dan algunas indicaciones con respecto a los bienes, pero no mucho más. Porque a diferencia de uno, cuando ve las películas yankee, y a veces ve que están todos ahí esperando para que se abra el testamento, es porque en aquellos lugares las personas tienen alta disponibilidad de sus bienes, cosa que en Argentina no pasa. Las personas pueden disponer libremente como para futuro, digamos. Acá en Argentina puede disponer libremente de las 2/3 partes, ¿sí?, de sus bienes. Lo demás, sí o sí para los herederos legítimos, hijos y mujer o marido. ¿Bien? Pero lo que no quita que por una parte de ese patrimonio uno pueda testar y decir, yo dejo mi auto a tal. Bueno, si tiene un auto, una camioneta y 2 casas, está claro que no va a pasar el 33%. Yo dejo este departamento a tal, yo dejo estos bienes para tal, y eso se puede hacer por testamento. Hay que hacerlo valer después en juicio. Bueno, ese testamento, que es el testamento hológrafo que se llama, hecho a mano, firmado, aparecieron en su momento con esta huellita. Aparecieron en su momento con la huella. Ya cada vez está menos hecho, porque ni siquiera llega a la justicia, porque a mí alguien me trae un testamento así y le digo, pero esto no camina. Entonces tal vez por eso tenemos menos casos. Pero no falta el que hace cosas, o el que intenta, o el que cree que funciona, y después te pregunta. Así que, si más o menos va un abogado y le pregunta, y dice, no, pero con esto no vamos a caminar. Así que no, la verdad que no aparecen tanto, pero aparecían. Bien. Nos queda poquito. Ahora, instrumento no firmado, principio de prueba por escrito. Bueno, algo ya vimos, ya sabemos. Acá le agarran las dudas a la chica a ver qué es. Y ya dijimos que pensemos en un mail. Pensemos en un mail. ¿Bien? El 318 me dice, la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla, transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente. ¿Sí? Toda una cuestión compleja acá, donde no nos vamos a detener porque ¿qué es confidencial? Confidencial, ¿sí? Confidencial es, si yo te mando un mail a vos, se supone que es confidencial. Pero ahora resulta que si yo después presento ese mail a la justicia, me lo toma. Entonces, hay que hacer toda una aclaración también sobre la confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad? Porque, si ustedes ven la Constitución Nacional habla de que las cartas, básicamente todo lo que es la correspondencia, tienen la garantía constitucional de la confidencialidad y que no puede ser utilizada para, si no se prueba que fue entregada por la parte, no se puede ser utilizada como medio de prueba porque tenemos tenemos esta valla en la Constitución. Entonces, dice que los jueces pueden probar, pueden apreciar esta prueba, piensen en los mails, piensen en las capturas de pantalla hoy por hoy de los celulares. Dice, pero entre otras pautas, más la congruencia de lo sucedido y lo narrado, la precisión, claridad técnica, usos y prácticas del tráfico, hoy se usa mucho esto, usos y prácticas, las relaciones precedentes, si había o no había un contrato, si había o no había denuncias, si había o no había otros antecedentes con respecto al hecho, y la confidencialidad, más los procedimientos técnicos que se apliquen. Entonces me dice que por más que estemos en presencia de un instrumento no firmado, como pueden ser todos estos que nombramos, lo que acá la pregunta que se hace la persona dice, bueno, pero bien, ¿qué es? ¿Qué es esto, el principio de prueba por escrito? Todo lo que nombramos, ¿tiene la validez y la fuerza de un instrumento privado? Y es complejo.
es complejo. En principio, decimos que este envío de mails o este envío de correspondencia va a poder ser tomado en contexto con la demás prueba. Pero como no está firmado, no tiene la fuerza probatoria de un instrumento privado, ¿sí? Por eso que hoy, y existiendo tanto tráfico en esto, era impensado hablar de esto hace años, pero hoy existiendo tanto tráfico de instrumentos privados no firmados, con el tiempo esto fue cambiando y se fue tomando. Sin embargo, sigue siendo muy, muy cuestionado y sigue siendo muy atacado y sigue teniendo, lo van a ver después cuando vean procesal, sigue teniendo una fuerza probatoria hasta ahí, todo lo que es instrumentos no firmados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo que con la huella digital. En muchos casos, una persona te dice, no, pero yo no escribí eso. Sí, pero acá, claro, puede pasar que ni siquiera lo escribió el mail. Claro, dice, yo no escribí eso. ¿Y por qué? Y porque sí, es cierto que te pueden hackear las computadoras, es cierto que te pueden hackear los celulares, es cierto que dejaste la... Yo tenía una vez, uno deja el Facebook abierto porque va a hacer algo. Y en el trabajo me acuerdo que tenía un compañero que solía dejar el Facebook abierto y venía algún compañero y le publicaba cualquier cosa. Y es cierto, hasta que él se daba cuenta de que lo que había aparte cosas, viste, como decir, o sea, cosas que nada que ver con él, o decir, amo a Boca, a Boquita te amo sabiendo que nada que ver, o cosas como esas. O la clásica, amo los discos de Arjona, esas cosas sí le ponía y después lo llenaban hasta que se daba cuenta. Y bueno, pasa con las amenazas que hubo, se acuerda por Twitter y eso a los presidentes, las amenazas que suelen haber. Bueno, hay que probar toda una situación y es muy difícil ahí probar la autoría. En el proceso penal es complejo, ya se van a ir enterando lo complejo que es esta idea de instrumentos no firmados o principio de prueba por escrito. Por eso que el 319 da todas estas indicaciones y dice, bueno, el juez lo va a poder apreciar, tomando en consideración pautas, congruencia en lo sucedido y lo narrado, precisión, claridad, uso, prácticas y relaciones precedentes. Porque si una persona va y denuncia amenazas y resulta que las amenazas las hizo en la esquina y un testigo salió y dijo, sí, es verdad, estaba acá y dijo, cuando te cruces te voy a matar, ya vas a ver. Bueno, hasta ahí tenemos. ¿Viste? Si no le llevamos una grabación, no llevamos un video, estaremos medio palabra contra palabra. Pero si a la vez, a los 2 o 3 días, también resulta que empiezan a llegar textos y uno los quiere acompañar, ahí es cuando se toma esta partecita que nos dice relaciones precedentes, sucedido, narrado, pautas, congruencia, porque no es, no, a mí me mandó el mail y ya está, es más complejo que eso. Pero sepan que tiene su cierta fuerza y que tiene su valor probatorio. Y que nosotros, como hemos visto al principio, los clasificamos hoy a los instrumentos privados en firmados y no firmados. Después, 2 aclaraciones importantes. La primera es de uso cotidiano, yo creo que no hace falta pasar por la facultad, uno básicamente sabe que en los instrumentos donde existen raspaduras, enmiendas entre líneas que afecten partes esenciales del acto, deben ser salvadas con la firma de las partes. Así el juez debe determinar en qué medida el texto debe excluirse o reducir la fuerza probatoria del mismo.
Bueno, está claro que cuando uno tacha en algún instrumento, en algún documento, lo que tiene que hacer es abajo poner vale, salvado, digo sí, digo otro sí, la expresión que se quiere usar. Entonces, si yo taché Juan y dice digo, léase donde dice Juan Miguel, tenemos que firmar las partes, eso, ¿sí? Los dos hemos aceptado esta respadura, esta enmienda y esta salva que se hace, ¿no? Eso, digamos, uno más o menos ya lo conoce, y si no lo conocían, sepa que se hace de esa forma. Y hoy, cuando comentábamos con respecto a estas posibilidades de que las personas hagan truchadas, que yo voy a poner en un papel la fecha que a mí me convenga, es que también aparece esta idea de fecha cierta. ¿Sí? Dice que en cuanto a la prueba, yo, si quiero extender a los terceros, decirle no, pero yo este auto ya lo vendí, acá el boleto de compraventa. Me está diciendo, a ver, ahí está. Me está diciendo que si yo quiero que esa fecha que yo puse ahí, decir, no, pero fíjate, el auto ya lo vendí hace un año, porque me estimaron días, me está diciendo que ese instrumento tiene que tener fecha cierta. ¿Qué significa fecha cierta? La fecha cierta es no la que yo pongo en ese instrumento tomando un café con alguien, porque claramente puedo poner que se me antoje. La fecha cierta, entonces, es esa fecha en la cual acontece un hecho, ¿sí? Como consecuencia, no podemos decir que el documento no estaba firmado o que pudo ser firmado después. Miren, acá aparecen ejemplos para que sea más claro. Por ejemplo, si no tiene fecha cierta, vamos a tomar como fecha cierta muerte de alguna de las veces. Si el documento decía 25 de enero y la persona murió 3 años después, vamos a tomar esos 3 años después de alguna de las muertes de las partes, porque ahí resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado, ¿sí? Mínimamente hasta antes de que muera. Y después dice, si yo le quiero dar fecha cierta a un instrumento, también se la voy a dar, también voy a decir que tiene fecha cierta, todo lo que sea la presentación de instrumentos administrativas o judiciales. Porque como en todos estos lugares se ponen sellos con fecha, esa fecha va a ser válida. O está la certificación notarial. Ir a un escribano y certificar ese hecho que va a en la ciudad de Mar del Plata, él le va a dar fecha. Y también para cuestiones de prueba, los famosos timbrados que se pagan muchas veces en los bancos y que se olvidan timbrarlos, por ejemplo, contratos de alquiler o algunos actos hechos también en particular, como por ejemplo en su momento también se timbraban las uniones convivenciales y demás. Todo eso da cierta. Por lo tanto, si yo llego a tener un instrumento privado que no tiene fecha cierta, saber que esa fecha contra terceros, contra aquellos que nada tienen que ver con el hecho, simplemente la voy a poner si tiene fecha cierta. Si no tiene fecha cierta, le van a desconocer la fecha y listo. ¿Sí? Tener fecha cierta en un documento es importante cuando estamos discutiendo cuestiones de, por ejemplo, transmisión de bienes. Porque a veces la presencia, ya vimos en su momento cuando veíamos patrimonio, veíamos acciones contra el patrimonio, la posibilidad de ir contra el patrimonio de alguien, fácil sería, como les comenté, que yo diga, no, pero vendí todo ayer, mirá, o vendí todo hace un año y medio, acá está, mirá, acá estamos los dos, sí está la firma de él, acá está todo perfecto. No, ¿qué es? La fecha la pusiste cuando te enteraste que tenés problemas. Y no en ningún lado de fecha cierta. Una firma certificada ni presentada para ser sellada en ningún lado, ni que ninguna de las partes haya fallecido, Claro, entre otras. Sobre todo te evitas problemas con la fecha, digamos. Sobre todo te evitas problemas con la fecha, claramente.
Y también, muy importante, vamos a ver cuando veamos prescripción. Nosotros nos toca prescripción. La prescripción tiene dos formas básicas, que es la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. La prescripción es básicamente un concepto sencillo, es decir, que los derechos se pierden o se ganan, se pierden o se adquieren por el transcurso del tiempo. Uno de los famosos casos más sencillos de prescripción, la famosa veinteañal que se conoce en la calle, la famosa prescripción adquisitiva para poder escriturar los inmuebles. Bueno, en muchos de esos lugares, miren, me dio pie a contarles muchos temas, mucho con la escritura social que se llama, y en muchos de estos lugares, las personas aparecen con contrato de compraventa, pero muchas veces sin fecha. ¿Bien? ¿Qué va a pasar cuando querés hacer una escrituración y te dicen, ¿usted hace cuánto está en el terreno ocupando? Yo, desde que compré. ¿Y cuándo compró? Un boleto que no fecha cierta. Como está lleno de boletos que no tienen fecha cierta. Bien, entonces dice, no, pero necesitamos algo que tenga fecha cierta. ¿Y cuándo nacieron? ¿Nacieron ahí? Me parece que sí. Y a ver, vamos a ver si... Y dígame usted, ¿no recuerda haber hecho un documento en algún momento, un DNI, si ya denunció con este? ¿Por qué? Porque te van a pedir fecha cierta. Porque ley, por ejemplo, de escritura social, la famosa ley Pierri, dice en su artículo 1 que a los fines de ser beneficiarios de la escritura social, las partes deberán probar que ocupan efectivamente el lugar antes del 1 del 1 del 2006. Bueno, efectivamente tengo que llevar cosa cierta. ¿Cuándo le instalaron la luz? ¿Cuándo bajó el medidor? ¿Cuándo? Sedes judiciales. Eso me da fecha. Si no tengo eso, estoy complicado. Con un boleto pelado, no me va a alcanzar. Pero tengo los testigos, no importa, porque pueden decir que está hace 40 años, no me sirve. Tengo acá que yo al almacenero, no sirve. No sirve. Entonces, van a ir viendo con los años la importancia de la fecha cierta. ¿Sí? Así que, eso. Sí, terminamos. Si tienen preguntas, como siempre, saco esto y me quedo por acá. Y si no, nos veremos en la próxima. Fernán quería hablar, pero no se escucha, Fernán. Está mutado. Muy claro, profe. Gracias. Estamos, bueno. El pago de impuestos, profe, dice acá. ¿Cómo? El pago de impuestos dice que adquiere fecha cierta. O sea que es... El pago de impuestos, claro, el pago de impuestos también porque son entregados por organismos públicos. Entonces esos tickets o esa constancia de pago a vos te dan fecha cierta. Eso también. Y la fecha cierta es muy importante tenerla para ciertos actos. Así que si llegamos a andar por los temas, decimos cuál es la importancia de la fecha cierta, básicamente es esta, ¿no? Es que es un medio probatorio, que en muchos actos jurídicos se me pide que hay que tratar de evitar los fraudes con respecto a la veracidad de los hechos, porque fácil sería evitar responsabilidades haciendo boletos o contratos y eso con fecha anterior a la que realmente es. Por eso la importancia.
Está bien. Bueno, si no tenemos preguntas, nos veremos, creo que ya nos queda una clase, si mal no recuerdo, y ya hay que empezar a afilar. ¿Sí? Profe, ¿ayer Ustedes vieron son todos- instrumentos públicos? ¿Cómo? ¿Ayer estuvieron con instrumentos públicos? No, ayer iban a repasar una clase, que al final la doctora justo por una No lo tuvimos. No tuvimos. No, No estoy. pero faltaría instrumentos públicos, o ya se dio. No sé, creo que no, para mí no. No. Ayer no hubo clase. ¿Instrumentos ver. públicos se dio? ¿Todavía no? No. No, porque es No, instrumentos todavía no. privados. No, viene, a ver, instrumentos instrumentos privados y los actos jurídicos. Nos tiene que dar la doctora Curi. Instrumentos públicos. Pero a mí me figura unidad 23. Acá está el programa. Como que yo, Sí. encima partí de la base, como que ustedes habían visto esto. Claro, pero tuvimos 2 clases con Alejandra que no tuvimos. Capaz que fueron Faltó. esas. Ah, La tenemos que recuperar. Claro, se fueron moviendo las unidades. Este por viernes la separado. recuperamos, ¿no? Con Sí, Alejandra. hay que recuperarla, sí, esas dos. hay Este que viernes, recuperar esas dos. Bueno, yo había partido de la base que algo sabía en el documento, espero que se haya entendido en las primeras partes. Claro, yo me quedé pensando, digo, hubo ayer, ¿no? Pero ayer no hubo tampoco. Claro. No, y como nadie dijo nada, yo seguí para adelante. Igualmente son cuestiones totalmente diferentes, pero bueno, yo partía de la base que ustedes sabían que el instrumento público necesita de un oficial público, que el oficial público es un escribano, entre otros muchos, que el instrumento público da fe de por sí mismo, o sea, no que simplemente frente a mí y frente a que firmó, sino que un instrumento público es una partida de nacimiento, donde la presente tiene validez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le entregó un organismo público. Lo mismo que un DNI, lo mismo que una escritura pública. Tiene fe donde la presente, da fe por sí mismo. Los instrumentos privados no dan fe de nada, porque son dos personas que se juntaron a hacer algo. Vamos a tener que hacer más para que dé fe frente a otras personas. Pero bueno, este cuadrito, que es la tercera diapositiva, si mal no recuerdo, de ahí pueden partir, de ahí van a ir sacando la diferencia cuando vean la clase. Y también le quedan preguntas o dudas para si les llegan a aparecer algunas, para meterlas ahí en esa clase. Regio. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, estaremos viéndonos en la clase que viene. Que anden bien. Vale. Suerte. Suerte, saludos. Chao. Gracias.